buenas tardes. Agradecemos mucho su presencia a nombre de la editorial Plaza y Valdés en esta 34ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, con la presentación del título El ocaso de las reinas, la leyenda trágica del matriarcado en Tebas, autoría del doctor Alejandro Carrillo Castro. Nos acompañan en el presidium la maestra Carmen Beatriz López Portillo, rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La licenciada María Angélica Luna Parra, quien es una destacada luchadora feminista y actualmente titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social. Y nuestro autor, el doctor Alejandro Carrillo Castro, quien actualmente es el director general de la Fundación Miguel Alemán. Vamos a iniciar con los comentarios de la maestra Carmen Beatriz López Portillo, posteriormente la licenciada María Angélica Luna Parra, y finalizamos con los comentarios y mensaje del doctor Alejandro Carrillo Castro. Buena tarde. Gracias, buenas tardes a todos ustedes. Me da mucho gusto ver muchas caras conocidas y que nos acompañen hoy. Le agradezco a Alejandro la invitación a presentar este libro. Es un honor compartir la mesa con ustedes, con Manqué Luna Parra, amiga de hace mucho tiempo y de muchas correrías. Y bueno, yo quiero empezar con un epígrafe de Edmond Rabet que dice: lo que está ante ti te remite a tu imagen. Lo que está detrás es tu rostro perdido. Escribir quizás no tiene más justificación que tratar de contestar a esa pregunta que un día nos hicimos y que hasta no recibir respuesta no cesa de aguijonearnos. Con esta cita de Octavio Paz inicia El dragón y el unicornio. Y la retomo porque las preguntas que Alejandro Carrillo planteó en ese momento siguen presentes en el ocaso de las reinas. Las relaciones entre los seres humanos, las razones que explican y dan fundamento a la sociedad, los distintos tipos de organización, el posible paso de la sociedad matriarcal a la patriarcal, la figura materna como proveedora de amor, de justicia e igualdad, la importancia de conocer la propia historia, el fenómeno de la inclusión y la exclusión, los roles de la sociedad que la sociedad le asigna a las mujeres y a los hombres. Y como no podemos imaginarnos fuera del acontecer, fuera de nuestra circunstancia, como bien lo dijera Ortega y Gasset, como toda nuestra cultura nos emplaza en el tiempo, las preguntas que aguijonean la conciencia de Alejandro son las que nos planteamos en este presente de injusticia, de inequidad, de exclusión, de violencia, de manipulación y de dolor. Más extremos son aún para las mujeres. Inequidad, injusticia, silencio, violencia y exclusión que se han dado desde el origen de la historia. Coincido con Alejandro cuando dice: las leyendas urden sus propios escenarios en la mente de bandidos y de virtuosos, de necios y de sabios, egregios gobernantes y menudos pordioseros, porque la vida es así de pródiga en ritos y leyendas, en mitos y leyendas, ciertos o falsos, pero siempre a mano de quienes se interesan por indagar más allá de lo que ha sido, es y habrá de ser algún día. ¿Acaso el nacimiento del saber surge en las entrañas de los mitos que le han dado sentido al mundo? Definen una realidad profunda para constituir un universo de significado y de valor. Son una forma de verdad que expresa lo que, más que explicado, tiene que ser comprendido, como eso que está referido a la vida. Los mitos son la memoria de los pueblos y permiten que trascendamos lo ordinario para entender el pasado e inventar el futuro. Los mitos dan respuesta a dos interrogantes: nuestra procedencia y nuestro destino. Rollo May afirma que nuestra gran ansia de mitos es un ansia de comunidad. El extraño es aquel que no comparte nuestros mitos, aquel que se guía por estrellas diferentes, aquel que adora a otros dioses. A través de los mitos sabemos de Lilith, la primera mujer,
la que, hecha del mismo barro que Adán, exigió la igualdad de los derechos, la que osó disponer de su cuerpo y traspasar el límite del lenguaje y de la ley, la que pronunció el nombre inefable a pesar del riesgo y la caída. A través de los mitos sabemos que Armonía fundó Tebas y eligió como compañero aquel que resolviera un enigma, como lo relata el doctor Carrillo en el libro que hoy nos ocupa. O recordamos, por ejemplo, que la Coatlicue era el símbolo de la tierra, madre de los dioses y de los hombres en el mundo azteca. En todos esos casos podemos adivinar un tiempo u otro, ese en el que la mujer era capaz, o así parecía, de fecundarse por sí misma. Como la madre original, también era el fundamento de la sociedad original. Y si el hijo era suyo, también el poder, el orden de la comunidad y de las generaciones, la tierra y sus frutos, como bien lo explica nuestro autor. Pero pronto el nombre de Lilith fue borrado de la historia y Huitzilopochtli cortó la cabeza a su hermana Coyolxauhqui y la lanzó a los cielos. Dicen que se hizo luna, ese astro que necesita de la luz del sol para iluminarse. Y el cuerpo de Yocasta se balancea desde entonces impotente, y las hijas de Dafnis permanecen titubeantes frente al oráculo. ¿Acaso desde entonces las mujeres perdimos la fuerza de la primera voz y nos fue vedado el cuerpo y la palabra? Quizás desde entonces permanecimos en la sombra y la clausura, el encierro y la exclusión. O quizás desde Eva hemos sido pensadas como el otro incomprensible, el otro irracional, lo peligroso, portadoras del mal y del desorden. Y desde Antígona vivimos bajo sospecha y fuera de la ley. Y nuestro cuerpo no proyecta sombra, ni pesa, ni es nombrado. Tampoco se refleja en los espejos, como bien lo supo Rosario Castellanos. En su lugar ha quedado el vacío que se funde en la memoria que nos fue arrebatada, como arrebatada nos fue la lengua, la justicia, el libre arbitrio. Desde entonces, en silencio repetimos como condena los nombres de todas aquellas mujeres sepultadas en vida, de todas aquellas asesinadas en Ciudad Juárez y en toda la geografía de esta nación y de tantas otras, sometidas al discurso homogeneizador que desdeña la libertad y la diferencia, que reduce y simplifica lo que somos al horizonte opaco y monótono del proselitismo, de la ignorancia, del miedo y de la ambición. Platón, en Alcibíades, dice que el hombre es lo que su alma es. Claro, el alma para los griegos era el sujeto de acción, pero se servía del cuerpo y del lenguaje para hacerse presente. Por eso era fundamental su cuidado. El cuidado de sí mismo se relacionaba con el verbo sautseia, que en griego tiene que ver con la salvación y que deriva de una conducta relacionada con la manera responsable con la que el ser humano debe vincularse consigo mismo, con el otro, con el mundo, con el universo. El cuidado de sí era el cuidado de esa responsabilidad. Y todo esto viene a cuento porque si lo que hacemos es una expresión de lo que somos, si nuestros actos y nuestras palabras, si nuestras decisiones y afanes son una confesión de nuestro ser, no me sorprende que estas cuestiones hayan motivado a Alejandro a escribir: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cómo diseñar nuestro destino? ¿Cómo hacer comunidad? ¿Qué sentido tiene la vida, la libertad? ¿De qué somos responsables? Y si bien no puedo desentrañar las razones íntimas y todas las causales que han llevado a Alejandro a comprometer su tiempo, su corazón y su pensamiento en la historia de Tebas y en esa sabiduría de la vida que descubrimos en los mitos, en las fábulas, en las leyendas, puedo intuirlas. Y puedo hacerlo porque con hechos y con palabras, con gestos de amistad y desde la vida, y sobre todo con decisiones tomadas en el ámbito del servicio público, Alejandro ha cuidado su responsabilidad. Ha sido un hombre que ha sabido dar respuesta sensible a la dimensión femenina
capaz de pensar no solo lo femenino, sino en femenino. Y ello implica librarse de muchas premisas, cuestionar el discurso de todos los creontes, poner en duda la visión dicotómica que reduce lo humano a una verdad única, unívoca, y que cuando se aplica al binomio hombre-mujer, promueve la separación irreductible entre los sexos e instaura la lucha de los contrarios. Y en El dragón y el unicornio, el doctor Carrillo advirtió el riesgo de todo reduccionismo. Lo cito: el problema del empleo de este método, el binario, radica en que la utilización, en tanto que medio, para constituir un enfoque analítico lineal, suele conducir a resultados igualmente lineales, y la vida humana, individual y socialmente considerada, es todo menos lineal. Y creo que Alejandro tiene razón. La vida, la propia y la de la comunidad de la que formamos parte, es múltiple, plural, puede ser interpretada, reinterpretada. La experiencia va enriqueciendo el pasado y la mirada. Somos capaces de editar nuestros recuerdos, nuestra historia, a partir de lo que vivimos, de lo que sentimos, de lo que aprendemos, de lo que pensamos o intuimos, de nuestros logros y fracasos, de nuestros dolores y dudas, de nuevas presencias, de todas las ausencias, de la idea que tenemos de la muerte, de la manera como nos aproximamos a ella, de cómo la vivimos. Somos algo así como un palimpsesto al que le sumamos transparencias y opacidades, con la única certidumbre de la brumosa incertidumbre de ser, como escribiera un sabio. Y el día que no somos ya capaces de elaborar la fe de ratas, cuando el pasado se nos quedó quieto, y se nos queda también quieta la libertad, la voluntad, la imaginación y la posibilidad de inventar tiempos nuevos. ¿Cómo permanecer? ¿Cómo resolver la contradicción que deriva de la vida y de una forma de ser definitiva? ¿Cómo, ante el paso del tiempo y su amenaza, ante la conciencia del devenir y su condena, resolver la paradoja? En El dragón y el unicornio hay una cita de Margaret Mead que bien podría ser el preámbulo del ocaso de las reinas. La cito: en la medida en que cualquiera de los sexos sea colocado en situación de desventaja frente al otro, la cultura entera se empobrece y el sexo que de manera superficial hereda la tierra, heredará solo un legado muy parcial. Una de las posibles razones que explicarían la declinación de grandes épocas de civilización, cuando las filosofías fracasan, las artes entran en deslice y las religiones pierden su vigor, radicaría en la adherencia demasiado rígida a las percepciones y dotes de uno de los sexos. Hasta aquí Mead. Dos son los temas que estructuran el ocaso de las reinas. El primero es cómo Tebas pudo haber transitado de una organización matrilineal fundada en la sangre a una patrilineal legitimada en la tierra y en la ley. Una ley que disfrazaba la ambición de poder, el ansia de dominio, el desprecio al otro, el sometimiento de la mujer. En el capítulo 41 del libro que hoy presentamos, se exponen las razones de Creón para forzar el tránsito de una organización ginecocrática a una andocrática, cuya justificación es la defensa de la patria, el acrecentamiento del poder y la garantía del triunfo de la guerra. Me parece que la conclusión de Alejandro la podemos encontrar en la voz de Tiresias. Cito: cambiar un sistema de descendencia por otro basado en un arqué diferente al que rige aquí en Tebas no resuelve los problemas que trae aparejado siempre el ejercicio del poder, cualquiera que sea la forma hereditaria bajo la que esté organizado. Un sistema, al igual que ocurre con todas las cosas del mundo, resuelve algunos problemas, pero crea también otros. El segundo tema que Alejandro Carrillo explica en esta obra es cómo el mito de Edipo solo pudo haberse dado en una sociedad organizada de manera matriarcal. El epígrafe del capítulo 9 es una cita de James George Fraser que dice, cito: en países en los cuales la sangre real se transmitía exclusivamente a través de las mujeres y en consecuencia el rey ejercía el poder
solo por haberse casado con la princesa heredera, parece que no era imposible que un príncipe se desposara con su propia hermana. Solo en un mundo en el que el destino era dictado por la diosa y en el que las hijas de Dafnis transmitían en su nombre sus oráculos a los mortales, solo en un mundo en el que el poder les correspondía originariamente a las mujeres por su capacidad de dar vida y en el que el orden social estaba legitimado por esta tradición, solo en un mundo en que la respuesta al enigma es la mujer, pudo Edipo casarse con su madre. Solo en un mundo de engaños y secretos, de ocultamientos e intrigas, pudo Edipo ignorar quién era Yocasta o la maldición que sobre su casa pesaba. Pero la fatalidad requiere también de la voluntad del ser humano, y ahí estamos nosotros y nuestros afanes para acreditarlo. Poco a poco en la novela se nos va develando un mundo, el tebano o cualquier otro, de entonces o de ahora, en el que las intrigas, los malos entendidos, la manipulación, la violencia provocada con el único afán de apropiarse del poder, propician el debilitamiento del orden social. El sistema de creencias y de lealtades, la estructura del poder, la base de legitimación del orden, la justificación de la guerra, todo varía. El precio es el destierro, la soledad, el sacrificio de la familia, la palabra arrebatada, la muerte. Uno de los primeros síntomas del cambio es la respuesta al enigma que Armonía le planteó a Cadmo cuando se casó con él y que por tradición tenía que responder cada nuevo consorte. La pregunta era: ¿cuál es el ser que cambia de forma 3 veces a lo largo del día sin dejar de llamarse de la misma manera? Y que durante la mañana tiene 2 pies, al mediodía tiene 4 y en la tarde tiene 3. Y la respuesta era la mujer, porque ella vive 3 transformaciones. Como niña o como joven virgen, tiene 2 pies. Cuando se embaraza y lleva en su seno a una criatura, tiene 4 pies. Y cuando la mujer ya no puede procrear, la diosa le permitía sentarse en el trípode, ese asiento de 3 pies que ocupaban las pitonisas, las ancianas, las abuelas, para transmitir el oráculo o para aconsejar o para educar. Si la mujer es la hija, la madre y la abuela, la respuesta al enigma es obvia. Cuando Creón le planteó a Edipo el enigma para prepararlo para la ceremonia del matrimonio con Yocasta, la respuesta de este fue distinta. Cito a Alejandro: ¿y por qué habría yo de contestar que es la mujer el ser que puede cambiar 3 veces su forma física en un día, sin modificar su identidad ni su nombre, para con ello legitimar el matriarcado en Tebas, cuando existen lugares en los cuales es el hombre el que reina plenamente sin la necesidad de la intermediación justificatoria de la mujer? Podría igualmente decirse que un hombre pasa también por 3 etapas a lo largo de su vida, pues de niño gatea, por lo tanto camina en 4 extremidades, lo que equivaldría a tener 4 pies. En cambio, de joven y de adulto lo hace ya en solo 2, y de viejo se tiene que apoyar en un báculo, lo que haría las veces de un 3er pie. Así, manipulando el orden de los factores del enigma, cambió la respuesta y, por tanto, el fundamento legitimador del orden matriarcal. Muriel Keiser, es una escritora norteamericana, escribió un poema en prosa que viene ahora a cuento. Mucho tiempo después, Edipo, viejo y ciego, vagaba por los caminos. De repente sintió un olor familiar. Era la esfinge. Edipo dijo: quiero preguntarte algo. ¿Por qué no reconocí a mi madre? Diste la respuesta equivocada, contestó la esfinge. Pero eso fue lo que posibilitó todo lo demás, dijo Edipo. No, replicó ella. Cuando yo te pregunté ¿qué camina a 4 patas por la mañana, a 2 al mediodía y a 3 por la tarde?, me respondiste que el hombre. No dijiste nada de la mujer.
Cuando se dice hombre, repuso Edipo, se incluye también a las mujeres. Todo el mundo lo sabe. Y ella replicó, eso es lo que tú crees. Con un epígrafe de Plutarco, Alejandro Carrillo empieza el último capítulo del Ocaso de las Reinas. Gea perdió poco después su augusta posición y devino una diosa inferior al dios Apolo. Y así, después, frente a una diosa desplazada, frente a otra diosa descuartizada, nos encontramos hasta hoy a las hijas de Dafnis, a todas las Ismenes que titubeantes han enfrentado una historia que las ignora, reclamando acaso el lenguaje de las sombras, transcurriendo a tientas. Nos retumban dolorosamente las preguntas de Sor Juana y el texto que con su sangre firmó, asumiéndose como la peor del mundo. Es tiempo ya de ofrecer al enigma otra respuesta. Tal vez leyendo a Luz Irigaray o a Nicole Loró podamos encontrarla. Yo de manera intuitiva puedo pensar que la respuesta al enigma debe ser el ser humano, en todas sus formas de ser, en todas sus expresiones, con todos sus deseos, ímpetus y razones. Una de las bondades de la lectura en el diálogo que se nos una de las bondades de la lectura es el diálogo que nos permite reconocernos en la palabra, en la vida de los otros. Saber que lo que somos tiene que ver con los ecos y reverberaciones de otras historias, de otros mitos, y ante las que nos conmovemos y de las que aprendemos. En realidad se trata de festejar que no estamos solos y que la palabra compartida puede todavía librarnos de la fatalidad. Eso que Alejandro Carrillo explica con tanta erudición en El dragón y el unicornio, en El ocaso de las reinas lo hizo historia viva y ejemplar. Lo humanizó, lo hizo presente, actual. Los amores, las intrigas, el destino, los deseos y los temores, la lealtad, la maldición y las creencias, el respeto a nuestros muertos, todo se hace carne y sangre. Conocemos el rostro del dolor y de la muerte, de la traición, del amor y de la generosidad. Y yo he de confesarles que la lectura del ocaso de las reinas hizo, ya puse el ocaso de las diosas, fíjate qué lapsus, que el ocaso de las reinas hizo que llorara con Yocasta la imagen de un cuerpo arrojado al despeñadero de Citerón, y con Edipo la muerte de su madre, de su esposa, y que me sacara los ojos para mirarme las entrañas, para librarme de la apariencia de las cosas, para escapar de un mundo en el que nuestro destino está marcado. Y recordé esos versos de Javé: arco tenso de los días, curva floja de las noches, el círculo de la nada se cierra. Con Antígona cubrí con amor los cuerpos de mis muertos para honrarlos, para que la memoria... ¿Sabes que no me iba a pasar esto? Fuerza. Para que la memoria los retenga todavía el instante de mi vida, aunque duela. Cenizas sobre cenizas. Con tiresias desee develar el futuro, darle un sentido imposible. Con Creón discutí sobre el poder y la ilusoria mejor forma de organización política. Me reconocí en Hemón y defendí la palabra empeñada y el amor. Y a Teseo le agradecí su generosidad y su piedad, esa manera de cumplir el mandato, de cuidar del otro, de ese exiliado que somos. Y eso también se lo agradezco a Alejandro. Y con Alejandro festejo la amistad, la memoria compartida, las preguntas que aguijonean nuestra conciencia y el tiempo abierto a la palabra. Muchas gracias, Alejandro. Es de familia,
de llorar, ya vieron. Bien, pues muchas gracias, Alejandro, también por poder compartir esta mesa con Gigi, una gran luchadora y que ha hecho un papel espléndido al frente del claustro de Sor Juana, que hoy cumple ¿cuántos años, Gigi? 22 años de estar en el claustro. 22 años, es muy importante, una obra tan persistente. Gracias, Alejandro, por invitarme a estar contigo una vez más. Y yo quisiera agradecer a todos ustedes el interés por estar aquí, porque para nosotros, los que hemos luchado por los derechos de las mujeres y los derechos de todos los grupos y personas de la sociedad, en la presentación de los libros de Alejandro resultan muy importantes. Son muchos ya los siglos que se ha tenido que luchar simple y sencillamente porque la sociedad sea incluyente. Hace poco estuvimos en un foro en Michoacán y decíamos, debiera de ser un pleonasmo hablar de una sociedad incluyente, porque el hecho de formar una sociedad ya habla de un colectivo que decidió de manera libre formar parte de esa sociedad, distribuirse los roles y tener una posición equitativa dentro de esa sociedad. Pero desgraciadamente no es así, no ha sido así a través de los siglos y todavía no logramos que lo sea plenamente. Por eso es tan importante comprender en los libros, en las persistentes investigaciones de Alejandro, que también llevan más de ¿cuántos años, Alejandro? Más de 40 años, esta conformación de estructuras de valores parciales que de pronto se vuelven principios en las sociedades. Principios construidos durante miles de años basados en prejuicios y estereotipos que definen a personas o grupos como desiguales, inferiores o incluso peligrosos para el conjunto de la sociedad. Al principio, lo más fácil es hacerlos invisibles, pero cuando estos grupos o personas insisten en ser y estar presentes, se ha llegado con horror al genocidio, al exterminio, a quemar en hogueras a quienes molestan ese equilibrio de la sociedad por esa referencia a lo que ellos llaman las reglas del poder, y en los libros de Alejandro aparece tan claramente como los valores o arqués griegos. Mucho se ha tenido que luchar para definir la igualdad como un derecho y la violencia hacia las mujeres y hacia algunos miembros de la sociedad como expresión de un sistema discriminatorio presente en todos los ámbitos de la vida personal, familiar, comunitaria, laboral, social e incluso institucional. Contra esa discriminación se han tenido que crear movimientos sociales para cambiar el marco jurídico, exigir su adecuado cumplimiento. Es una maravilla pensar que el artículo 34 de la Constitución del 17 no negaba a las mujeres el derecho al voto ni el derecho a ser electas, describía quiénes eran ciudadanos y de ninguna manera decía que las mujeres no éramos ciudadanas. Fueron necesarios muchos años de lucha para que se tuviera que decir, aunque parezca ridículo, que éramos ciudadanos por nacimiento los hombres y mujeres que habíamos nacido en el territorio mexicano. Eso fue pretexto para que su interpretación permitiera para negar los derechos fundamentales a las mujeres durante muchos años, y hasta el 53 se pudiera reconocer ese derecho a ser electas y al voto. Y que todavía se hayan tenido que inventar tantos vericuetos y tantas trampas para que todavía se tuviera que luchar por la última sentencia del Tribunal Electoral que obligó a los partidos a mantener la igualdad, la equidad en las propuestas a candidatos. Así es de profunda la diferencia de la interpretación de las leyes. No solo tiene que estar escrita la ley, sino que los que ejercen el poder la interpreten equitativamente. Toda esta posibilidad de cambio no puede hacerse si no se comprende desde el fondo de dónde vienen esas interpretaciones tan parciales y discriminatorias, y sobre todo cuál es esa sobrecarga emocional, fóbica y pasional
que ha conformado estos marcos conceptuales, estos contextos culturales que terminan generando y definiendo, como ya habíamos dicho, estilos de vida, mitos, como decía Gigi, verdades únicas religiosas que terminan convirtiéndose en dagas flamígeras para condenar, para eliminar, para hacer invisible y, si es necesario, para exterminar, mandando a la hoguera o a la cueva o al calabozo a quienes rompan con esos principios morales que los gobernantes proféticos o mesiánicos convirtieron en normas jurídicas durante miles de años. Por eso ha sido para nosotros tan importante leer las exhaustivas investigaciones de Alejandro Carrillo Castro, que condensa desde su primer libro de ensayos sobre el tema El dragón y el unicornio, toda una serie de datos, de investigaciones que nos ilustran a los que queremos comprender el porqué del presente, escudriñando el pasado. En estas tres obras, El Rey Creón y El Ocaso de las Reinas, analiza con rigor histórico y creativo y además metodológico que le caracteriza la profunda formación y construcción simbólica y narrativa de estas estructuras de poder que consolidaron el matriarcado y el patriarcado. Como estudioso incansable de la teoría del Estado, de la gobernabilidad y las diversas expresiones de estas, Alejandro se zambulle en la profundidad del Averno para comprender la lucha entre estas formas de gobierno que dieron lugar a los peores crímenes y excesos de la humanidad. La novela se ubica en torno a la civilización micénica en Grecia, desde Tebas, la ciudad más importante del siglo XIII a.C. Con voz de estadista y no de plañidera, Alejandro desarrolla razonamientos que salen de la boca de sus personajes, como Edipo y Yocasta, que se enfrentan con las maldiciones del destino hecho realidad, con el activismo implacable de las Erinias o de los personajes como Creón y Layo, que tejen sus propios finales trágicos, empujados por la intriga, la perversión y la desmedida ambición de poder. Pero a diferencia de quien hacía una guerra para conquistar un territorio y al ganar se coronaba como héroe por haber vencido a los otros, en los casos de conflicto con las mujeres herederas del poder, era necesario justificar moralmente estos triunfos o el desplazamiento de las otras, construyendo, como habíamos dicho, leyendas, principios, valores y razonamientos sobre la forma de transmisión de la vida y la inteligencia que para sustentar el sistema patriarcal, según los filósofos y científicos de la época, afirmaron sin rubor alguno que el ser humano y la inteligencia se transmitían exclusivamente por el semen masculino y no por la sangre ni por el vientre de la madre. La madre era una tina únicamente que actuaba como receptáculo de la sabiduría y la fuerza masculina. Para ello, los consortes de la época, que ya no querían serlo, tuvieron que imaginar y crear figuras sabias y todopoderosas que fueran aceptadas por la sociedad como los dioses, padres creadores de la humanidad, profetas y sacerdotes exclusivamente masculinos que hablaban exclusivamente con los dioses masculinos, que los interpretaban y que además tenían la facultad de sancionar y hacer a un lado a las mujeres pecadoras. En el ocaso de las reinas, se marca con toda claridad cómo en torno de Gea, la diosa de la tierra, el matriarcado fue creando en el templo de Delfos, que conectaba con el ombligo del centro de la tierra, un mundo complejo de las pitonisas y sacerdotisas que recibían mensajes gracias a los vapores sagrados que daban certidumbre a las profecías y augurios de la diosa. Para contrarrestar este poder en el cual creían a veces plenamente y a veces a medias, tuvieron que inventar otros dioses como Apolo y generar complejos enredos, religiones en torno a sus mandatos poderosos. En el ocaso de las reinas, Creón, el hermano de la reina, utiliza y a veces corrompe a las pitonisas como referentes para mentir y crear sus propias intrigas, y empieza, como algunos otros consortes, a buscar razones para sustentar el cambio del régimen del matriarcado al patriarcado. A través de los personajes centrales de la novela, Layo, Creón y Edipo, se viven las implacables tendencias masculinas por defender el poder, que van ligadas a la muerte y a la sumisión de otros.
Tiresias, el filósofo ciego, explica algunas razones históricas que ya se expresaban entonces en diversos países a la pregunta expresa e insistente de Creón. ¿Hasta cuándo, Tiresias, hasta cuándo seguiremos viviendo en este absurdo orden de cosas que nos obliga a legitimar el ejercicio del poder a través de una esposa, de una madre o de una hermana? ¿Por qué debo yo buscarle un nuevo marido a Yocasta? ¿Acaso no tengo yo más méritos y experiencia para encargarme de las tareas del reino que Layo desempeñaba como su regente aquí en Tebas y que tú y yo sabemos había descuidado bastante desde hace ya mucho tiempo? Eso no me corresponde a mí calificarlo, contesta Tiresias impasible en la novela. En diversos sitios, como en Egipto, impera todavía el principio de sucesión al trono por la línea femenina, pero en otros, de cierto, se ha adoptado ya uno abiertamente patriarcal. En las afueras de la ciudad de Tiro, en Fenicia, donde reinaba Agenor, padre de Cadmo, residen actualmente los Aibiru, tribus de pastores nómadas, a quienes algunos llaman también hebreos. Ellos viven desde hace mucho bajo el sistema de descendencia masculina o patriarcal al que te estás refiriendo. Sus leyendas, dice Tiresias, relatan que esto ocurrió desde los tiempos de un poderosísimo líder llamado Abraham, que solía hablar con su Dios en el desierto. Los personajes femeninos, aunque Alejandro con su feminismo declarado no hubiera querido, se van quedando atrás como referentes, como sombras parlantes, a pesar de que cada una tiene una fuerte personalidad que le hace crecer y ser cada vez más importante en su medio hasta su desaparición o muerte. Sibila se vuelve una pitonisa cada vez más influyente en el templo de Gea, tanto que a través de la historia su nombre permanece para designar genéricamente a todas las pitonisas, culto que al final será reemplazado por el de Apolo, aunque la astuta logra transformar la orden de las hijas de Dabnis en la orden de las hijas de Febe, esposa de Apolo o Febo, para sobrevivir al cambio de régimen. Yocasta, que se desarrolla como una mujer plena y cada vez más talentosa, cuando asciende al trono, muere en el marco de la peor tragedia, cuando conoce la realidad de su terrible amor incestuoso con su hijo Edipo. Su hija Antígona, mujer fuerte y coherente que defiende los valores del reino y que debiera haber llegado al trono, muere encerrada en una cueva por el perverso de Creón, en brazos de quien hubiera sido su pareja y consorte del reino, Hemón, hijo de Creón, que después también se suicida. La obra termina con sucesos trágicos y con el inminente decaimiento del matriarcado que ya venía herido de muerte. Ismene, hermana de Antígona, llega a ser coronada como reina de Tebas y a su coronación asiste Sibila, ya entonces suprema sacerdotisa de la orden de las hijas de Dabnis. Creón parte al destierro, pero antes encarga a los mejores arquitectos la construcción en Delfos del templo de Apolo para consolidar en piedra el monoteísmo masculino y prepara el advenimiento del patriarcado en el mundo de los humanos. Contra esas pasiones, mitas y leyendas que aún se viven en nuestra sociedad y que se expresaron por milenios y siglos en nuestras leyes y en su interpretación, se ha tenido que luchar mucho para ir transformando la sociedad. Comentábamos ya la historia del artículo 34, que fue mal interpretado y le negó de un plumazo a la mitad de la población sus derechos ciudadanos, porque como decía Gigi, parece que ya era lógico que estuvieran comprendidos los derechos de ambos al hablar de ciudadanos, pero no lo fue. Por tanto, ha sido necesario a veces llegar al extremo en el lenguaje igualitario o el lenguaje de equidad. Esta precisión, que parece ridícula, el haber tenido que decir que éramos ciudadanos los varones y las mujeres, ahora ya ha dado lugar a un uso del lenguaje de inclusión para ir dejando atrás algunos aspectos que dejaron huella en el Código Romano, como el de la patria potestad, que quería decir que el padre tenía la potestad, no la responsabilidad, la potestad sobre su mujer y sobre los miembros de su familia, como el término de patrimonio, que quería decir que el padre podía administrar los bienes del hogar, no la madre, el padre, y que tuvieron que irse
barriendo, como decimos nosotros, de los códigos penales y civiles para permitir que la mujer pudiera por lo menos administrar sus bienes, aunque los hubiera heredado, porque en los códigos romanos esto no le era posible. Y el nuestro, que era heredado del Código Romano. Por eso agradecemos mucho a Alejandro Carrillo su persistencia de tantos años en la investigación y en la creación para esclarecer estos casos de discriminación y odio milenario con una visión tan sólida. Quiero terminar reconociendo que cuando él estuvo en la dirección del ISSSTE, se anunció por primera vez, se propuso un planteamiento de elemental justicia, que las mujeres trabajadoras tuvieran derecho a registrar a sus parejas. Parece mentira, pero no tenían, pagábamos lo mismo como trabajadoras, pero no podíamos poner de beneficiarios a nuestras parejas. Alejandro trató de reformar la ley, lo propuso y esto no fue posible. Todavía nuestro sistema no fue permeable a esto, hasta que 3 valiosas mujeres derechohabientes obtuvieron sentencias favorables en la Corte, lo cual fue apoyado después por otra mujer que entonces fue directora del ISSSTE, Socorro Díaz. Como verán, cada paso que se ha dado en abrir estos derechos ha tenido que ser impulsado por movimientos sociales, por aliados como Alejandro Carrillo Castro, que nos ayudan a comprender las estructuras del poder. Por eso son tan valiosos estos libros, Alejandro, gracias, porque si no se comprende desde el fondo cómo se ha creado esta estructura tan discriminatoria, esta sociedad que no es incluyente, no podemos hacer cambios, no podemos entender la dificultad de estos y no podemos ayudar a que estos se den. Por tu persistencia, Alejandro, por tu profundidad y porque es de los pocos hombres que fueron aliados desde hace mucho a comprender el mundo de una manera diferente. Gracias, Alejandro. Bueno, yo quisiera empezar dándoles las gracias a todas y todos ustedes por venir aquí a la FIL en un domingo, ya tarde, y como me recordaba la Gigi, en el domingo en que se entregan los Óscares. Y desde luego, de manera muy importante y muy honesta y muy sentida, a Carmen Beatriz López Portillo y a María Angélica Luna Parra, con quienes me une desde tiempo atrás un enorme cariño, amistad, respeto y admiración por la tarea que cada una ha realizado desde que las conozco. No será difícil que ustedes entiendan por qué fueron ellas a quienes invité de manera simbólica y representativa para que comentaran ante ustedes este tercer esfuerzo de divulgación de esas preguntas a las que Carmen Beatriz, la Gigi, como le decimos cariñosamente sus amigos, decía Octavio Paz que nos aguijoneaban permanentemente hasta que tratábamos de conseguir las respuestas para sentirnos relativamente tranquilos. Hace efectivamente cerca de 40 años, en un viaje a la Argentina, en un diplomado al que me había enviado el padre de Carmen Beatriz, el entonces presidente de la Comisión de Administración Pública de la Secretaría de la Presidencia, José López Portillo, me envió para que junto con otros 35 latinoamericanos estudiáramos lo que era en ese entonces una de las recomendaciones de las Naciones Unidas,
la mejora de las administraciones públicas latinoamericanas para alcanzar los objetivos del desarrollo. Pero entonces, como maestro y cuasi padre mío, como así lo consideré y lo considero, me dijo, y lo estoy enviando en una beca de la OEA, pero él me dio autorización de ir, era mi superior jerárquico, con una instrucción: no quiero dieces. A mí la gente de puros dieces no me convence, es muy lineal. Lo que le pido es que abra bien los ojos y conozca el desarrollo de una cultura, la argentina, que tiene mucho que enseñarnos también por lo permeada o lo permeable que es a los valores universales. Y curiosamente fue en ese viaje en que, en el recorrido que yo hacía todos los días rumbo a los salones de clase, me topé en una vitrina con un librito pequeñito de Erich Fromm que se llamaba El lenguaje olvidado. Me acuerdo que lo compré, lo leí en esa noche, un libro en donde explicaba, basado en las investigaciones de Freud, pero en sus propias investigaciones y en las de Carl Jung, la interpretación de los sueños y de los mitos. Y ahí fue donde por primera vez escuché hablar de un señor suizo, Backhofen, que en el 1870 más o menos había escrito un libro seminal que se llamaba no el matriarcado como ahora se le conoce, sino el derecho materno, porque él era abogado suizo. Y entonces Fromm decía que había que reinterpretar el mito de Edipo, no a la luz de una de las obras por las cuales conocemos esa leyenda, Edipo Rey, sino que había que conocer tanto Antígona, o sea, la obra referida a su hija, en donde efectivamente, como nos lo recuerdan Manquel, Luna Parra y la Yeye López Portillo, se da ese encontronazo entre las leyes o el derecho positivo, las leyes de la ciudad representadas por Creón, tío de Edipo, y la hija de Edipo, que dice sí, pero hay lo que hoy se llamarían los derechos humanos que no deben de ser transgredidos en aras de un mandato, de una ley civil que se desentienda de lo que son valores que nosotros consideramos iguales o más importantes, que era como lo decía la Yeye cuando se emocionó hasta las lágrimas, y lo hice yo también, recordando, como ella decía, a sus queridos muertos, que el derecho fundamental que distingue a los seres humanos de los animales es la idea de enterrar a sus muertos y de venerarlos. Eso se lo prohibía Creón por un problema de conflicto de poder con sus dos sobrinos. A uno, como ustedes saben, lo entierra como rey de la ciudad, como héroe de la ciudad, y al otro prohíbe que incluso se le eche un poco de tierra sobre el cadáver, porque se trata de un enemigo de la patria. Con Fromm, que era por cierto amigo de mi padre, me empecé a interesar en la leyenda de Edipo, que es una leyenda que viene de 1300 años antes de Cristo, es decir, la leyenda hoy tendría 3300 años, época en la cual también se ubican, curiosamente, la leyenda de la guerra de Troya y la leyenda de Jasón y los argonautas. 1300 años surge la leyenda, como dice Fromm, y 500 años después, Homero, un supuesto poeta ciego, o como algunos
ahora que está de moda revisar si Bernal Díaz del Castillo escribió o no los relatos, o si fue el mismo poeta Homero el que escribió la Ilíada y la Odisea, o fueron varios poetas que se ponían el nombre de Homero para escribir sin problemas. En el siglo VIII antes de Cristo se escribe o se transcriben ya una versión interpretada por Homero o por la escuela que él representaba de aquella leyenda de 500 años atrás. Y luego 300 años después, en Atenas, los clásicos, los grandes trágicos, escriben sobre los personajes de esa leyenda. Es curioso que los tres grandes clásicos de la tragedia griega del siglo V y VI o IV antes de Cristo hayan escrito todos sobre la leyenda de Edipo y su familia. Esquilo escribió 3 obras que se llamaban Layo, el padre de Edipo y esposo de Yocasta, hermano y esposo de Yocasta. La segunda tragedia se llamaba Edipo, y la tercera, hoy equivalía al tercer acto, se llamaba Los 7 contra Tebas. Lamentablemente los 2 primeros actos o las 2 primeras tragedias se perdieron, y entonces hoy solo conocemos parcialmente la versión de Esquilo sobre la familia de Edipo, y si alguien ve Los 7 contra Tebas resulta que es el telecomedrón o teleculebrón más aburrido que se pueden imaginar, porque pues nos están faltando el primero y el segundo actos. De los que se conocen más claramente son el tratamiento que da Sófocles a la familia de Edipo. Todos alguna vez hemos oído hablar o hemos visto o hemos leído Edipo Rey, que en México se ha representado varias veces, y algunos Edipo en Colona, que se escribió 30 años después, y desde luego Antígona. Pero pocos saben que no era una trilogía. La primera que escribió Sófocles fue Antígona, el personaje que le interesaba a Sófocles era Antígona. Y luego, para empezar a explicar los problemas de Antígona, tuvo que escribir con posterioridad Edipo Rey, y 30 años después, para tratar de aclarar las mismas cosas, Edipo en Colona. O sea, 3 veces tuvo Sófocles que tocar el tema para aclarar y aclararse sin duda alguna las cosas que quería tocar. Y desde luego Eurípides escribe las Fenicias y las Suplicantes, en donde intenta hacer un poco una síntesis de estas versiones, y es tan largo lo que le salió que pues casi nunca se representa. Pero hay algo muy importante en la historia de esta familia, en este mito, y ahí en uno de los epígrafes que utilizo al principio de la novela, cito a Dan Brown, que dice: las leyendas que perduran por mucho tiempo lo hacen sin duda por alguna razón. ¿Cuál es esa razón? ¿Por qué seguimos hablando de Edipo? Porque a principios del siglo XX Freud lo utiliza para darle nombre a lo que él supone en el sistema patriarcal, que es un famoso complejo que está en la razón de ser y en el origen de muchas conductas neuróticas de los seres humanos masculinos. Y hoy particularmente me emocionó mucho ver que mis 2 queridísimas amigas, a quienes quiero francamente como hermanas, tocaron otra vez los mismos temas. Cada una de ellas volvió a seleccionar o a recordar cada uno de los personajes de la leyenda. La Gigi nos iba recordando: lloré con Yocasta
cuando se suicida, lloré con Edipo cuando se saca los ojos, lloré con Hemón cuando defiende el punto de vista de su amor por Antígona, lloré por Antígona cuando es sancionada porque no la dejan enterrar libremente o como se merecían sus muertos, cosa que vivimos la Gigi y yo también. Es un caso que algún día se tendrá que revisar en la historia de este país, cuando por razones partidarias a un expresidente se le negó las formas de honores de Estado que merecen los expresidentes y sin embargo se le dieron honores de Estado a secretarios de gobernación por ser simplemente del mismo partido. Para que veamos qué vivas están muchas de estos temas. El temor, decía la Gigi, de la hermana menor de Antígona, que acepta someterse por miedo al patriarcado que ya se le venía encima. Muchas gracias, Gigi, por este recuerdo tan hermoso de lo que al leer, no mi novela, que es una de las tantísimas versiones que se han escrito y se seguirán escribiendo sobre este tema, que es el tema universal de la lucha por el poder, la lucha por justificar míticamente el ejercicio desmedido del poder, y por encontrar algo que me parece que es fundamental de lo que dijo la Gigi en su comentario. No solo Alejandro ha estado pensando sobre lo femenino, porque finalmente eso de alguna manera pues puede resultar explicable, sino pensar en femenino. Y eso me costó un trabajo endiablado, porque traducir todos los textos que están escritos en masculino en las 7 tragedias a las que me he referido y ubicarlos en un mundo femenino es algo que verdaderamente en ocasiones estaba más allá de mis fuerzas, pero quiero decirles que algunas presentes aquí y otras presentes en la primera presentación allá en la Fundación UNAM, me ayudaron a entender, me invitaron a no desanimarme y a motivarme a que terminara finalmente la novela. Me hicieron entender que valía la pena hacer este esfuerzo al que Backhofen, en su libro famoso de 1870, decía: es que no podemos entender el mundo matriarcal porque es un mundo que no conocimos y tendríamos que hacer un esfuerzo enorme de imaginación para meternos a entender el mundo como lo veían no las mujeres y los hombres en el mundo matriarcal, como también las mujeres y los hombres entendemos o malentendemos el mundo patriarcal. Y ese cambio al que se refería la Gigi, de cómo un mismo mito, el mito de la pregunta que le hace la Esfinge a Edipo, como antes se la hizo al primer consorte de Tebas, a Cadmo, su esposa Armonía, hija de una diosa, por cierto, se podía responder o la mujer o el hombre. De esa respuesta dependía toda la filosofía con la que se iba a vivir ese mundo. Cuando se respondía la mujer o cuando se respondía el hombre, se generaban mundos parciales, mundos polarizados, como bien dice Gigi. Ojalá algún día la respuesta que podamos dar hombres y mujeres a ese enigma de la Esfinge sea el ser humano y no la mujer o el hombre que tanto polarizan nuestras cosas. Con respecto a lo que tan hermosamente planteó Gigi, por la que te quiero dar las gracias una vez más. Gigi fue en el claustro de Sor Juana quien me hizo favor de comentar por primera vez El dragón y el unicornio. Y
quiero simplemente recordar que cuando estaba yo pergeñando las páginas del Dragón y el Unicornio y todavía no me atrevía yo a ponerle punto final, le mandé una copia al licenciado López Portillo, a tu papá, y me dijo, ¿sabe qué? Le voy a regalar una cosa que acabo de leer. Y me regaló un libro de que se llama Las bodas de Cadmo y Armonía, de Calazo. Y me lo leí con un deleite extraordinario. Precisamente Cadmo y Armonía son la primera pareja que funda Tebas. Él trae de Fenicia, él era un príncipe fenicio, trae el alfabeto y se casa con una mujer que era hija de una diosa y era la primera reina de Tebas. Él acepta vivir dentro de un matriarcado. Y allí empieza la primera generación de reinas que culmina efectivamente con Yocasta y con Ismene, aunque sea por unos días. Mil gracias de nuevo, Gigi, por tu generosidad de siempre. Y ahora pasaré a comentar la otra parte del comentario, que me emociona muchísimo, porque si alguien he visto que es infatigable defensora de los derechos de la mujer, no en abstracto, sino como estudiosa, como representante de su partido en la Asamblea del Distrito Federal, en la primera asamblea, buscando con microscopio todas las disposiciones legales que están disfrazando la aplicación de la equidad de género, no la igualdad a secas, sino de la equidad de género, ha sido María Angélica Luna Parra. Y hemos formado una mancuerna muy interesante. Cuando le invitan a dar conferencias sobre equidad de género, dice, sí, pero inviten a Alejandro para que les cuente del pasado. Y yo les cuento del presente, porque la crítica que siempre me han hecho sobre estas cosas es, sí, pero qué cómodo es ir a explicar cómo surgió el patriarcado hace 5,000 años y meterte con todos estos temas, pero ahorita, ¿qué es lo que hay que hacer? Y entonces yo contesto sin mayor problema, pregúntenle a María Angélica, pues ella es la que sabe de esas cosas. Hay una anécdota que quizá ustedes conozcan sin duda, que están en el mundo de los animales, muy al estilo de las fábulas de Esopo, y entonces llega un pollito que se acaba de romper una patita, y entonces va y le pregunta al búho, que era el economista, el hombre sabio de la selva o del mundo animal, porque ya para entonces ya se vivía el mundo en que los economistas tenían supuestamente la razón para todas las cosas. Y entonces le dice el pollito, fíjate, búho, economista, que me acabo de romper un pie, es un problema muy grande. Le dice, sí, efectivamente, pollito, fíjate, tú tienes 2 patitas, te rompiste una, acabas de perder el 50% de tu capacidad de locomoción. Sí, ¿y qué hago? Pues mira, yo te recomendaría, ¿por qué no te conviertes en 100 pies? Y así, si te rompes una patita, perderías el 1% de tu capacidad de movilidad. Y dice, ¿y cómo le hago? No sé, voy a preguntarle al administrador. Así yo, cuando me preguntan cosas muy complejas, pues les digo, vayan y pregúntenle a María Angélica, que es la que sabe qué es lo que se tiene que hacer en el mundo de hoy para efectivamente empezar a corregir en cosas muy puntuales, disposiciones jurídicas, disposiciones sociales. No por nada es la directora actualmente del Instituto de Desarrollo Social, en una secretaría muy importante, bajo también la responsabilidad de una mujer muy destacada. Y por eso es que les pedí tanto a María Angélica como a Carmen Beatriz que me hicieran el enorme favor de venir a comentar con ustedes esta novela, que es un poco como, perdonen la presunción, el intento de Sófocles de a ver si en la tercera ya resulta explicable lo que
porque en El dragón y el unicornio muchos me decían, pero qué denso es esto. Es un verdadero tabique, Alejandro. Sin embargo, alguna vez Germán Dehesa dijo, hay que agradecer que Alejandro no condesciende con el lector, sino le invita a ascender a la complejidad con la que fue escrito, y eso es muy agradecible en un escritor. Pero eso no me convenció, y después entonces hice una obra de teatro, a ver si esto traducía un poco mejor, era un poco la Vulgata, como lo hicieron también precisamente los trágicos, poniendo en obras de teatro, o como lo hacía Platón, poniendo en diálogos sus ideas, pero tampoco, a pesar de los esfuerzos de Roberto D'Amico por hacerlo amable. Y entonces dije, bueno, pues quién quita, y con una novela, ahora que está de moda las novelas, y vamos a ver qué suerte corre la novela, pero ya con lo que acabo de escuchar, como diría doña Griselda, nuestra inolvidable Griselda Álvarez, ya me siento feliz. Ella decía, después de haber leído el libro de Alejandro, de haber nacido mujer, yo hoy les puedo decir que me siento feliz de haber venido a este mundo para tener dos amigas tan extraordinarias como Carmen Beatriz y María Angélica. Muchísimas gracias.